Rico, buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Y este programa lo estamos haciendo hoy para hablar de tierra. Vamos a estar hablando con el ex candidato independiente Eliezer Molina Pérez sobre un proyecto que tiene él y que aparentemente está siendo apoyado por un senador del Partido Popular, Albert Torres, para que se entreguen, así como se entregan las fincas familiares, y hay un proyecto hace muchos años en Puerto Rico a través del Departamento de Agricultura y la Autoridad de Tierras, para entregarle fincas del Estado a personas que las puedan mantener y desarrollar. Hay un proyecto para que así se haga con personas jóvenes que están labrando nuestra tierra. Vamos a hablar sobre esto exclusivamente en el programa de hoy. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil. Igualmente, envíen cheques o giros postales a nombre de la Fundación y vayan a todas nuestras redes sociales, Bonita-Radio, allí en Twitter, también en Bonita Radio en Instagram. Y no olviden a nuestros auspiciadores, que siempre están con el periodismo contestatario democrático que hacemos y producimos en Bonita Radio. Este programa también se escucha a través de la red informativa, la red que tiene por lo menos 8 estaciones que llegan a más de 1 millón de personas a través del área central del país, el área noreste, noroeste, llegando hasta Aguadilla, Moca y Mayagüez. Eliezer Molina está con nosotros. Buenos días, Eliezer Molina. Muy buenos días, Carmen, y buenos días a todo Puerto Rico. Eliezer, he querido tener este programa contigo para desarrollar un tema que me parece súper importante y que nosotros aquí hemos tratado de traer en diferentes instancias. Y tiene que ver con la tierra y el desarrollo de nuestra agricultura. Yo sé que tú has estado y colocaste en tus redes esta misma semana información relacionada a una idea que aparentemente está siendo apoyada por un legislador del Partido Popular, Albert Torres, y que tiene que ver con el desarrollo de fincas que están en manos del Estado y entregárselas a jóvenes que están cultivando nuestra tierra. Para empezar, quiero que me digas cómo surge la idea y si sabes cuál es la base de tierra que en Puerto Rico todavía está a manos del Estado, no está pasando nada y que podría estar siendo muy bien desarrollada por personas, entre ellas jóvenes, que están labrando mucho nuestra tierra. Sí, pues mira, en efecto son alrededor de 600,000 cuerdas que tienen clasificación de carácter y uso agrícola, pero no todas están en manos del Estado. En manos del Estado hay más de 84,000 cuerdas nada más en la autoridad de tierra. Y nosotros lo que estamos proponiendo, este senador Albert Torres es el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, pues, que entiende y tiene bajo su sombrilla la potestad, ¿no?, de poder someter legislación para la agricultura. Pues él escucha nuestra propuesta, la cual nosotros la sometimos cuando corrimos para la gobernación. Simplemente eso mismo, para llamar la atención, para que las personas vean que hay una necesidad que se puede cubrir. Y él la coge. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que tú, como carácter gubernamental, tus tierras que están ahí, vamos a llamarle baldías, pero no es que están baldías, están en desuso, que son de carácter agrícola, pues tú se las puedas ceder con un plan de negocios y con una ayuda y un monitoreo constante por 5 años a estos jóvenes. No tienen que ser jóvenes, no tiene edad, este proyecto no tiene edad, para que si tú la vas a trabajar, el gobierno entonces te la dé, te la ceda, sin alquiler, sin cobro de renta, porque tú no tienes dinero cuando tú quieres comenzar un negocio, tú tienes una idea y el Estado está, porque el fin último del Estado es el bienestar de su sociedad. Pues si tú se las cedes y ellos mismos la trabajan, tú estás generando un empleo de forma directa y tú comienzas a producir como economía. Muy bien, puedes suplir
la demanda del consumo de alimentos locales, como lo puedes utilizar para la exportación de productos, y de esa manera se aumenta el Producto Nacional del país. Claro. Y mejora la economía. Pues esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque hay muchas fundaciones sin escrúpulos que se están quedando con todos nuestros terrenos, en nuestros ojos, en nuestras narices. Hay una entidad que se llama Para la Naturaleza, que esa entidad sin fines de lucro, que es de lucro, lo que está haciendo es que a través del fideicomiso de tierra se están quedando con la titularidad del 33% de todo nuestro suelo de alto valor ecológico. Y en un lugar donde tú estás regalando las escuelas a peso, yo creo que tú puedes simplemente socializar unas tierras que están en desuso con personas que tengan el mejor ímpetu de ponerlas a producir. Claro. Esto es bien importante, Carmen. Claro. Ese título de la tierra no es que las van a vender, porque no son transferibles, claro, y mucho menos se va a poder emitir deuda contra esas tierras. Contra esas tierras, que eso es una de las cosas más importantes, porque sabemos que si no lo hicieron, estuvieron a punto. Así, y fíjate, aquí hay un paralelismo interesante y una analogía interesante, Eliezer Molina, y tiene que ver con lo que hemos discutido en estos días que hizo el municipio de Mayagüez, que es enajenar, o por lo menos permitir que una empresa municipal enajenara una edificación, en el caso del Hospital San Antonio, una edificación patrimonio histórico de Mayagüez y del pueblo de Puerto Rico, como colateral de un préstamo. Que tú sepas, ¿ha habido alguna instancia en que el gobierno de Puerto Rico haya colocado tierras como colateral de alguna transacción económica, como puedan haber sido la emisión de bonos, entre otras? Bueno, con estas de carácter agrícola no estoy seguro. Okay. Pero, por ejemplo, el fideicomiso del niño, para las personas que nos están escuchando, en los 90 hubo una demanda contra las tabacaleras, que fue un pleito de clase. Exacto. Y en ese pleito de clase a los puertorriqueños se dieron alrededor de 600 millones de dólares, si yo no me equivoco. Por concepto de esa demanda, ese dinero se supone que fuese para la educación a menores sobre el daño del tabaco. El pedrófugo malandrín, yo le llamo así, de Pedro Rosselló, hizo lo que se llamaba el fideicomiso del niño y transfirieron ese dinero ahí, con un administrador. Hoy día, los puertorriqueños debemos 1.200 millones de dólares contra esa cuenta, cuando a nosotros se nos regalaron 600 millones. Vamos a ver si me explico bien. Claro. A nosotros se nos regalaron 600 millones y ahora debemos 1.200 millones con esa cuenta. Eso si ocurrió con la titularidad de algunos de estos terrenos, yo desconozco, pero sería un punto muy interesante para nosotros poder evaluar. Sí. Claro, lo que sí le puedo decir es que sí se le cedieron muchas a Monsanto, Bayer, Pioneer, a través de un arrendamiento donde la Constitución te dice a ti que para evitar el latifundismo, tú tienes un tope máximo de 500 cuerdas, pero estas compañías a través del arrendamiento alcanzan 1.000, 2.000 cuerdas, o hacen distintas corporaciones y compran 500 con una, 400 con otra, como hace la Coca-Cola en Puerto Rico. Claro. Y cuando tú vienes a ver, pues tienen un latifundio. Y el latifundismo nunca desapareció. Peor aún, le damos créditos contributivos como el agua, que entre Pioneer y Monsanto solamente le regalamos 238 millones de galones de agua que nunca pagaron. Entonces, Carmen, después te dicen que en Puerto Rico hay un salidero de un 60% y por eso hay que ajustarte a la tarifa del agua, cuando no es cierto. Simplemente se las roban con créditos contributivos a estas compañías. Entonces, para que vengan a llorar después, que no tienen mano de obra, para que le cojan los tomates, eso tú lo mitigas entregando en la finca a pequeños empresarios que estén dispuestos a trabajarla ellos. Y se acabó el problema. Claro. Yo me recuerdo, las fincas familiares de agricultura y la autoridad de tierras existen hace muchos años. Recuerdo que en el 2013, Alejandro García Padilla, con la entonces secretaria del Departamento de Agricultura, Mirna Comas,
hizo un proyecto para volver a incentivar lo que en algún momento los años de Luis Muñoz Marín, que fue cuando empezaron las fincas familiares, volvieran a resurgir, yo creo que partiendo de la premisa en aquel momento de que esas generaciones que en algún momento tuvieron cientos de cuerdas en sus manos y que generaron mucha agricultura, ya estaban de salida, y las nuevas generaciones, los hijos, las hijas, sobre todo los nietos, estaban asumiendo una responsabilidad alrededor de las fincas de su familia. ¿En qué se parece, cómo se distancia o realmente qué diferencias hay entre aquel concepto de las fincas familiares y este concepto del que estás hablando? Mira, hay una diferencia total, pero definiendo este concepto, en las fincas familiares tú tienes unas restricciones. Sí. Uno es un tope de edad que no puedes pasar de 35 años. Okay. El peor de todos es que quien te otorga eso es la administración de tierra. Sí. Estamos hablando de que la burocracia, incluso la idea fue muy bonita, me motivó a mí a incursionar en la agricultura. Okay. Pero cuando entonces yo voy a ver cómo es que trabaja el proyecto, ¿dónde tú crees que caí? En las garras de la burocracia. Entonces esas tierras se las ceden al que sea amigo del que te está evaluando, y no hay herramientas para que tú alcances la autosuficiencia. Este proyecto no pone límite de edad, solamente te pone un compromiso de que sea usted el que la trabaje, lo cual es bien importante, y una métrica. Yo no puedo decirle a los agricultores, sean exitosos empresarialmente, si yo sé que no tienen los conocimientos empresariales. Por eso es que hay que darle y enseñarle lo que es un plan de negocio, porque en este país, lamentablemente, nos enseñaron a ser empleados y no empleadores. Y por eso a ti te enseñan desde chiquito a hacer un resumen. Este nuevo modelo te va a elaborar el plan de negocio, te va a monitorear por 5 años, para que en un periodo de 5 años ya tú no necesites depender de los incentivos que tal vez te va a dar agricultura, NRCS, distintos tipos de programas agrícolas que vienen a trabajar con el subsidio. Nosotros vamos a crear autosuficiencia. Yo quiero que ellos puedan emplearla a capacidad y que no se vean en las garras de depender de semillas del Estado, de incentivos de equipo. Todo esto, tú se lo puedes dar, Carmen. Mira, por ejemplo, tú tienes las 3 monjitas. Uh-huh. Esas 3 monjitas cogen mucho dinero, y tú tienes unos ganaderos, que esos ganaderos, como Tony López, puede generar más de 20 millones de dólares, pero el gobierno sigue dándole subsidios. Pero ¿cómo es posible que esa persona genere millones de dólares y tú tienes que seguir manteniéndole sus operaciones, en vez de utilizar ese dinero para los jóvenes o para los nuevos empresarios? No sé si me entienden, ¿no? Sí, no. Redistribuir ese capital a quien en realidad lo necesite, porque si tú tienes una persona con 20 años, 25 años operando su negocio y necesita subsidio, pues es dependiente. Eso es lo que nosotros tenemos que eliminar. Y el proyecto de fincas familiares no llevaba eso como meta, no hay una planificación como tal. No es ceder por ceder una tierra, es darle las herramientas, y la tierra es una de ellas, ¿no? Claro. Es interesante porque tú me estás hablando, realmente es una pregunta, vamos a hacerte la pregunta. Estás hablando de que incluso de alguna manera extraer el concepto de que el Estado le provea la tierra que está en desuso. Estoy de acuerdo con que mucha de esa tierra es posible que incluso de ahí se estén hincando pozos, porque tú y yo sabemos que eso pasa muchísimo y no necesariamente de manera legal. Yo soy de las que creo que si hay un rescate de tierra y es porque un grupo de personas lo necesita, es un rescate de tierra. El robo de la tierra es del rico que se roba la tierra. Igualmente en el caso del agua. Pero ese proyecto sería traer al siglo XXI. Y ahora sí te pregunto, si trayendo al siglo XXI este concepto de que sean
personas que quisieran trabajar la tierra, pero no han tenido la oportunidad porque no la tienen. También conlleva las nuevas tecnologías. Tú hablas del plan de negocios, que me parece vital. Uno quiere vivir de lo que sabe hacer, además de lo más que le gusta hacer. Y en ese sentido estaría traído ahí el concepto de ser propietario del cheque todos los 15 y los 30. Y la felicidad, porque estarías trabajando en las cosas que a ti te motivan. Qué más bonito que es. Exactamente. Entonces, de la mano con eso, hay una queja bien grande, y yo a través de los años lo he percibido, de los agricultores y las agricultoras, y es el hecho de que el Departamento de Agricultura se queda bastante atrás en la puesta al día de la tecnología, y obviamente, como se sembraba antes, no se siembra ahora. Eso es así. ¿Eso también está contemplado en este proyecto? Pues claro, es más, no hay una métrica porque el sistema simplemente no opera. Pero cuando tú comienzas con este proyecto a hacer un plan de negocios y monitorear cómo se está desarrollando cada finca, tú estás haciendo una base de datos que te va a llegar en 5 años a tener unas estadísticas sorprendentes, porque las cualidades de cada país son distintas en términos agrícolas. Claro. Y eso, para que tú tengas una idea, esto no da risa, pero uno se tiene que reír. Cuando tú buscas las prácticas de Puerto Rico en estos cultivos nuevos, tú tienes que buscar data de 1973. Eso es lo que tiene el Departamento de Agricultura disponible. Eso es lo que tiene. Es más, no llevan una data precisa que sea comparable dentro de los nuevos cultivos versus los antiguos. Por ejemplo, el café, antes se sembraba al sol, a sombra, perdón. Luego en 1960 empezaron a cultivarlo al sol porque el propio sistema le dijo a los caficultores que tenían que tumbar la sombra buscando un nuevo volumen de producción. Y lo que hicieron fue traer el hierbajo, los hongos, y entonces ahora se necesitan todos los sidas para tú poder operar una finca, el fungicida, el plaguicida, el herbicida. Y eso trajo simplemente una dependencia a un producto que antes no existía aquí, porque tú necesitas más comparable. Y esa data no está, no existe. Y es muy lamentable. En el caso de la industria, la más difícil, estamos hablando de las industrias pecuarias. Esas son las que tienen activos vivos. Hablamos de la carne, de los huevos, de la leche, todo lo que conlleva un animal, por decirlo así. Esta industria la perdimos por completo. Cuando hablamos de que en Puerto Rico se importa sobre el 80% del consumo, es de esto lo que estamos hablando, porque el plátano lo producimos un 100%, el guineo también. Pero cuando tú vas a la pesca, Puerto Rico produce un 5% del producto que consume. Aquí se benefician los importadores. Pues aquí que tenemos que darle duro, Carmen. Nosotros queremos reducir las importaciones y la dependencia, pues tenemos que comenzar a trabajar con lo que más languidece. Y por los costos operacionales es nuestro problema. Este plan va a fomentar el que Puerto Rico comience a exportar su producto. Para mí es inconcebible que tú tengas unas 3 monjitas y una suiza, que para el que no sepa lo que es Suiza Dairy, pues es un grupo que se llama el Grupo Gloria, con un convicto de los Estados Unidos que era dueño de un equipo de fútbol que fue convicto por apuesta. Le compraron a los abuelos de Ricardo Rosselló, a los Nevares, esa parte de la industria lechera. Entonces, si tú quieres operar una vaquería, tú tienes que comprometerte a vender en una cuota o a 3 monjitas, que son los Fonalleda, o al grupo de Suiza. Nosotros tenemos un modelo donde se le va entonces a financiar a todos estos ganaderos a que ellos puedan hacer sus pequeñas plantas de elaboración. Y de esta forma, si las 3 monjitas de los Fonalleda quieren leche, pues que monten ellos una vaquería. Porque yo tengo que reducir los intermediarios para poder bajar los costos a nuestros productos. Y 3 monjitas y Suiza son intermediarios. Claro. Mira esto, en el efecto del plátano. La gente critica el valor del plátano en un supermercado, o tal vez el precio de un mofongo cuando te lo comes en un restaurante. Eso ocurre porque el que lo cultiva se lo vende al merchandiser. El merchandiser va y lo lleva a la placita de Santurce.
en la placita de Santurce la compra el dueño del restaurante. El dueño del restaurante lo elabora y tú te comiste el plato y pagaste por por 3 intermediarios. Claro. Nuestro proyecto pretende que el agricultor vaya directamente al proceso de elaboración. Es como los planes de salud. Y de esa forma tú vas a bajar los costos operacionales. Y cuando vayamos a la góndola, tú vas a tener un producto más competitivo. Y cuando hablas del proyecto Tierra, ¿qué información tú tienes? Yo sé que tú trabajas la tierra a través de tu finca en Indiera, en Maricao, ¿correcto? Sí. Vamos a hablar del centro de la isla, que es quizás una de las áreas más hermosas en tierra, y digo hermosa por lo visible y hermosa cuando están sembradas. Es la más rica en recursos naturales. Realmente, exacto. Es la más rica en esos recursos y ahí está Adjuntas, ahí está Utuado. Recientemente hablaba yo en los programas de una experiencia maravillosa que tuve en la Hacienda Tres Ángeles en Utuado, que tienen 108 cuerdas trabajando café, guineo, plátano, y realmente es impresionante el trabajo que personas jóvenes, porque no pasan de 45 años sus dueños. De hecho, él es ingeniero. Él es ingeniero, exacto, Juan. De hecho, estoy en espera de hacer un programa por allá. Esa es la experiencia que nosotros, y tengo que decir que es en los últimos años, Eliezer. No creo que Puerto Rico en los pasados 20 años tenía una mirada tan intensa en el nivel de cultivo como la está teniendo en los últimos 5 o 7 años. Esa es tu experiencia. Y dime cuáles son las áreas en ese cultivo, en términos de productos, que están más desarrolladas y que ves más movimiento de ese trabajar de la agricultura. Pues mira, yo creo que la necesidad es la madre de la invención, como dicen. Claro. Y cuando la época de la industrialización hizo que Puerto Rico abandonara las prácticas de producción agrícola, pues llevó a una cultura que alcanzó dentro del crecimiento económico que propulsaba la industrialización, este abandono. Como el crecimiento económico no es desarrollo económico, a largo plazo no hubo manera de tú evitar la fuga de capitales, cae la industrialización y las personas se comenzaron a quedar sin trabajo. Cuando comienzan a verse sin trabajo, algunos se van del país, hay otros que dicen, yo de aquí no me quiero ir, algo tengo que hacer. Y fueron buscando varios mercados nichos, en este caso el del café, mencionando a la Hacienda Tres Ángeles, como una manera de tú poder trabajar en Puerto Rico y no tener que abandonar el país. Y eso es lo que yo estoy viendo, pero de una forma que cada vez va incrementando, va adquiriendo mayor fuerza. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Como ya hay personas que están dispuestas a mirar la producción agrícola, insértalos otra vez. La mayoría de estas personas nunca leyeron los registros del doctor Cayetano Colitoste. Cuando él nos dice a nosotros cuánto era la capacidad agrícola y monetaria de Puerto Rico para el 1900, tú te quedas anonadado. Puerto Rico era la isla del Caribe que más producía. Incluso en Puerto Rico, los productos de la República Dominicana llegaban aquí y desde aquí era que se exportaban al mundo. En Puerto Rico había cooperativas de cafeteros, de distintos tipos de productos y se generaba un producto de alta calidad, esto hay que especificarlo, de alta calidad para la exportación al mercado europeo. Y de ahí era que te decían que el Papa bebía café de Puerto Rico. Mira, sí es verdad, pero fue en los 1800. Vamos, o sea, no fue ayer, fue en los 1800. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo no estoy inventando la rueda. Claro. Yo simplemente fui atrás a los años del éxito económico de Puerto Rico y pude encontrar que son nuestros recursos naturales. ¿Cuáles son, si te han mencionado algunos o si tú tienes experiencia de algunos, las posibles dificultades que pueda tener un proyecto como este, que no sea la burocracia o los intereses de algunos acaparadores para tener otra función, querer otra función para la tierra que no sea la de la agricultura? Los mercados nichos. Los mercados nichos, por ejemplo, Puerto Rico tiene un problema colonial que tú no puedes ignorar. El que lo ignore y crea que eso no es ningún problema, pues no conoce un poco las variables económicas. Si tú ahora mismo quieres
vender, no sé, un producto huevo. Y tú dices, pues voy a montar una huevera. Pues cuando tú tengas que importar el alimento, porque lo vas a tener que importar, porque Puerto Rico no produce ni soya, ni alfalfa, ni maíz, ni ninguno de los elementos básicos para poder elaborarlo. Claro. Pues eso, más el costo energético, más el costo de mano de obra, va a hacer que cuando tú lleves tus huevos, que lo hiciste con la mejor intención, al supermercado te vas a encontrar que va a venir de momento un huevito blanco, que es el importado, y te va a decir, ¿cuánto tú vendes el tuyo? A $2.60 la docena. Pues yo te voy a dar 4 docenas por $1. Eso se llama el dumping. Y ese producto importado te va a quebrar. Pero si yo le digo a esa persona, mira, olvídate de esto. En Islas Vírgenes, la docena de huevos vale a $4. Vamos a exportar el producto a Islas Vírgenes. Y muchos te van a decir, pero tú le estás entregando el mercado a los importadores. Es que ya lo tienen. Tú no se lo estás entregando. Si tú le dices a esta persona, dale, compite contra ellos, lo vas a quebrar. Pero cuando esta persona comienza a vender su producto fuera de Puerto Rico, los de Islas Vírgenes le van a pagar con su dinero. Y ese dinero que va a entrar a Puerto Rico aumenta nuestro producto nacional, aumenta la ganancia del productor. Y ahí entonces tú logras autosuficiencia. Ahí podemos hablar de aumento de sueldo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Esto no es por amor. Uno no invierte por amor, Carmen. Uno no lo hace por amor. Uno trabaja por amor. Claro. Pero hay unas realidades económicas y políticas que tú no puedes ignorar. Si viera algún desastre climatológico porque vino un huracán, un terremoto y se trancaron los muelles, pues tú tienes a alguien produciendo huevos. Vamos a suplir la demanda local y trancas el importador. Pero mientras eso no pase, tú no puedes por las leyes de comercio interestatal. No se puede. Exacto. Ese es el mayor problema. Pero nosotros, si le identificamos estos mercados nichos y los ayudamos a través de una cooperativa que va en este plan también, vamos a integrar a los estudiantes de nuestras universidades a que hagan sus prácticas en contabilidad, mercadeo, finanzas, y le quitamos ese peso a nuestros agricultores y vamos a alcanzar volumen de producción. Y cuando tú alcanzas volumen de producción, tenemos volumen para exportación. Y ese día se va a acabar el relajo que tienen los importadores y los productores de los Estados Unidos contra nuestros productores. Eliezer, para terminar este tema, y voy a aprovecharte para tocar otro tema que revelaste hoy a través de tus diferentes redes, que tiene que ver un poco con los acaparadores y con la gente que se posiciona increíblemente en este país cuando llegan ciertos partidos. ¿Cuál es el pulso que le has tomado? Que me imagino que sí, a través del tiempo que estuviste en mucho contacto, además el que tienes a diario a través de tu trabajo en la finca. ¿Qué piensa la gente de este tipo de proyectos? Bueno, al principio te dicen que tú estás loco. Claro. Pero no voy a utilizar la palabra gente, porque gente somos muchos. Pero sí hay una parte de la población que está adoctrinada porque desde pequeño te enseñaron que trabajar la agricultura es de pobre. Claro. Pero hay otros que no, hay otros que ven esperanza. Incluso la mayoría de esperanza. Yo hice en mi página de Facebook una lista para que las personas que deseen integrar en este proyecto puedan aplicar directamente para ceder las tierras, y alcanzamos más de 1,200 solicitudes en menos de 4 días. Así que eso es un mito de que el puertorriqueño no quiere trabajar. Si tú no le das las herramientas, no va a trabajar porque no puede, no es porque no quiere, porque todas esas personas que se fueron de Puerto Rico para New York, para Florida, para Texas, tienen hasta 2 trabajos, no están debajo de un puente allá. Lo que pasa es que aquí la corrupción no les permite progresar y se van, y es muy lamentable, pero este proyecto atiende ese problema de raíz. Y cosas se hacen con amor, ¿no? Con data científica, que tú le muestras y le presentas que esa acción redunda en el mejor interés de un pueblo, pues no se pueden negar. Es más,
Aquí yo sé que yo fui el que dije que íbamos a ceder las tierras de carácter agrícola, pero después de mí lo dijeron literalmente todos los candidatos a la gobernación. Así que no hay por qué oponerse por politiquería, porque aquí no gana Eliezer Molina. Eliezer Molina ni es un político electo. El fin no es electoral, el fin es bienestar social. Y ese es el fin último del poder del gobierno. No es alcanzar grandes riquezas ni la acumulación, es distribuir sus recursos para que los demás puedan bien utilizarlos. Lamentablemente, pues vivimos en un país doctrinado y muchos todavía esto no lo ven y no lo entienden y votan por el que esté y represente un ideal. No el mejor bienestar social, votan por un ideal, pero lo vamos a alcanzar. Yo sé que es un proyecto bonito y no hay por qué oponerse. Fíjate que antes de pasar al otro tema, es otro tema, pero voy a tomar como pie forzado esta línea. ¿Tú crees que en Puerto Rico, hasta el momento, la gente ha votado mayoritariamente por lo que entienden es un ideal a alcanzar, en este caso, la estadidad o la independencia? ¿Tú crees que las elecciones en Puerto Rico llevan al elector a votar por aquel que supuestamente promete que ese estatus va a llegar al país? ¿Correcto? Sí, votan por fe. Es más, yo me reía cuando Pedro Pierluisi agarraba las cámaras en los debates y le decía, usted vote por mí y yo le voy a garantizar la relación con los Estados Unidos y los fondos federales. Dan náusea. ¿Sabes? Dan náusea que tú estés viviendo en un lugar donde tú tienes un problema de producción, que lo que tenemos es una economía de consumo, y tú le digas a la gente que la solución es la dependencia y el mantengo. O ahora los tienen llorando. Ahora tú los tienes llorando diciendo que hay que importar la mano de obra de afuera porque el puertorriqueño no quiere trabajar, porque cogieron el PUA, porque cogieron el desempleo y ahora no quieren trabajar. Pero Carmen, eso no fue lo que le dijo el gobernador que les prometió. Fondos federales, muchos fondos federales. Pues ahora tú tienes una cultura de dependencia. Y esa cultura de dependencia no quiere trabajar porque es el producto y el resultado de ese discurso. Ahí está. A mí una vez María de Lourdes Santiago me dijo que en Puerto Rico no podía haber agricultura hasta que Puerto Rico fuese independiente. Y yo tengo eso grabado, nunca lo publiqué porque no es el fin. Pero eso fue en Nueva York. Y yo me tuve que reír y pues bueno, usted me perdona. En aquel momento yo era candidato a la gobernación, yo creo. Usted me perdona. Pero entonces vaya a mi finca y dígame cómo yo lo hago. Vaya a la finca de los agricultores en Puerto Rico y pregúntale cómo lo hacen. ¿O qué tú quieres? ¿Un país independiente con gente que no sabe trabajar? ¿Que no tiene los recursos para trabajar? Yo soy independentista, te lo digo a ti con cariño. O sea, yo creo en eso. No creo en la politiquería, que son dos cosas diferentes. Pero tú necesitas autosuficiencia, una fuerza, un capital humano que esté entrenado, capaz de trabajar por sí mismo, y lograrás el éxito bajo cualquier estatus. Claro, ahí es que iba. Si eso ha ocurrido así, tu planteamiento es que el que venga a ofrecerle villas y castillas a base de lo que va a alcanzar el estatus político, sin haber tocado base de lo que es capital, la creación de capital humano, capital intelectual, conocimiento, etcétera, pues tiene un problema serio. Lo que tú estás diciendo es que en Puerto Rico, y quizás la mirada del 2020 es interesante porque los puertorriqueños y residentes del país que votan parecieron entender la escritura en la pared que ninguno de los dos partidos de mayoría que representan esos estatus, amén del asunto de la independencia, que para mí tiene un análisis distinto por el tiempo que llevamos con una propaganda y una demagogia alrededor de la demonización de la independencia. Pero el haber votado como votaron, aun cuando ganara con un 32% el Ejecutivo, el Partido Nuevo Progresista, y todavía tenga mayoría simple, y yo siempre hago la salvedad de la mayoría simple porque se puede ir por cualquier lado, se puede romper por cualquier lado esa mayoría, tanto con los que ganaron con minoría, en el caso del Partido Nuevo Progresista, y los de otros partidos e independientes que ganaron este año.
Parecería que el país está dispuesto a escuchar otro discurso. Si el discurso del bienestar social versus la estabilidad o inestabilidad que provoca cualquier estatus político, ¿te parece que esos son los proyectos que deberían entonces percolar en estos 4 años? Debería ser así. ¿Cómo devolvemos al país a un país que pueda en efecto tener unos mercados abiertos para pedir prestado y para vender los productos que salen del país? Claro, tú dijiste, la tranca de la colonia está ahí y eso es una realidad. Pero me parece interesante esa contestación a María de Lourdes Santiago, porque parecería que obviamente María de Lourdes Santiago, si te contestó eso, está pensando de la misma manera que piensa el PNP y de la misma manera que quizás pueda pensar el Partido Popular en términos de que el ELA es la única solución para seguir con una relación Estados Unidos. O sea, es quizás diferente en términos de que ellos plantean que de la única manera que vamos a seguir siendo jíbaros y tener la ciudadanía americana es con el ELA. Ahora, es un cambio de discurso potente. ¿Te parece que estamos en un buen momento para ir cambiando la mentalidad y que la gente de Puerto Rico aprenda a votar por aquellos que tienen buenos proyectos de futuro para el país? Sí, y se llama educación. La educación va a lograr de que esos discursos trillados no atrofien el pensamiento del elector, ni las acciones del pueblo y de la civilización. Y esa es la élite, Carmen. Es la élite que piensa así. En Puerto Rico le han dicho a los puertorriqueños, una persona que tiene un gabán, una corbata, una persona con un abogado, es una persona seria. Esa es la persona que es capaz de gobernar el país. Y están equivocados. Estas personas no saben ni siquiera lo que es producción. Una persona que vende hot dog, que tiene un carrito de hot dog, tiene que calcular cuánto le sale la papita, el ketchup, el pan, todo lo que es el equivalente a la elaboración de su producto. Y luego le pone el valor añadido para obtener su ganancia. Esta gente no sabe nada de eso. ¿Sabes? Yo escuchaba a Dalmau y tú podrás decirme, mira, es un buen tipo, porque es un buen tipo. Pero cuando tú vas a producción, a las cosas que son medulares para desarrollar un país, no lo entiendes. ¿Sabes? Son personas que han estado 20 años cobrando del gobierno, sentados ahí en una silla en el mármol, poniéndose un traje encima y podrá ser una buena persona y tiene las mejores intenciones, pero desconoce de todos estos aspectos fundamentales de los cuales nosotros estamos hablando aquí hoy. Y ahí es que tú tienes que decir, pues mira, nosotros hemos tenido unos políticos que no han querido educar al pueblo, porque tú no puedes correr en unas elecciones, y yo sé que lo hacen para ganar, pero tú no puedes correr por unas elecciones para ganar, por ganar. Tú necesitas ganar porque el pueblo entendió tu discurso. Y eso no lo han querido hacer porque tiene un costo político. Yo lo puedo entender, pero entonces nosotros no podemos poner, primero, ese costo político en un segundo plano por la educación, porque yo no quiero gente que votara por mí porque sí, porque los demás son malos. Y si yo soy malo también. No, es porque tú entiendas cuál es el problema medular que estamos enfrentando. Papi, tú eres el que tenía que ganar. Gracias. Y te da la impresión de que el país puede entender ese discurso y darle el espacio a los candidatos y candidatas que prueben. Ahora, aquí hay un asunto importante. Tú hablas de educación. ¿Qué hacemos con los 30 años de mala educación que ha tenido el proyecto político y gubernamental de los dos partidos que se han turnado en el poder? Turnado en el poder porque el país ha votado por ello. Sí, sí. Y hablo de la educación porque parecería que nosotros podemos utilizar unas herramientas en el siglo XXI que no estaban necesariamente disponibles en los primeros 80 años del siglo XX. Y eso es una realidad. Todo esto mismo que estamos haciendo, esta conversación, que la gente la pueda manejar, la pueda articular, pueda cuestionarse y ser crítico frente a las informaciones, no necesariamente es lo que ha ocurrido en los niveles
de la educación formal, como puede ser desde los niveles primarios hasta el cuarto año. Y de alguna manera, el proyecto universitario ya sabemos cómo lo quieren destruir. Eso es así. ¿Cuáles son las alternativas que para ir llevando a ese país a lo que ya empezó? Yo sostengo que el país ya empezó en el cuatrenio Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, a cuestionarse la incapacidad que tienen los políticos que repiten y repiten y repiten de tener un buen proyecto para el país. ¿Qué tú crees? Te voy a decir un secreto, no se lo digan a nadie. No, pero estamos en el programa y se lo vamos a decir al mundo. Cuando yo comencé con el proyecto de Tierra para el Pueblo, eso es lo que estamos buscando. Cuando de aquí a 4 años tú le digas, mira, aquí tenemos 100 personas que decidieron hacer esto y mira lo exitosos que han sido. Esas mismas personas le van a decir a la gente, ellos tienen razón, con hechos, con data empírica, no por fe, porque lo que hemos visto es, vota por mí por fe, ellos son malos, yo soy bueno. Era una de mis peleas que yo tenía con las posiciones de Alessandra Lúgaro. A ver, tú le estás diciendo a la gente, vota por mí porque ellos son malos. No, mira, aquí hay un mecanismo que tú puedes progresar, olvídate si tú votas por mí o no. Y esas personas van a decir, él me dijo esto hoy, de aquí a 4 años, yo no le hice caso, me burlé de él, pero lo que él me dijo fue lo que pasó. Eliezer, un ejemplo. Claro, yo te voy a sacar de ahí y eventualmente vamos a poder seguir hablando de esas posiciones que dicen mucho 3 años antes de la campaña y en el mismo año ya sabemos cómo se tornan algunos candidatos. Sí. Pero yo, esta mañana tú hiciste, o por lo menos llevas unos días articulando la identificación y fíjate cómo incide en lo que fue la elección general. La identificación de un contratista del gobierno de Puerto Rico, Enrique Volkers, que hoy se convierte en el Chief Information Officer, el oficial de información principal del gobierno de Puerto Rico, y que interesantemente tuvo 3 meses de un contrato con la Comisión Estatal de Elecciones porque es una persona que es un profesional de esa área. Me llama la atención que haya sido a partir de octubre, como tú también señalaste, porque en octubre fue que el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico intervino en una demanda de personas de 60 años o más y aprobó que se extendiera el voto por adelantado para las personas de 65 años o más en medio de la pandemia. Además de que sabemos que las irregularidades señaladas en esta elección general y que muchos llaman fraude, están dirigidas y orientadas precisamente al expertise de esta persona. Que esta persona fue un directivo de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares y de Pedro Pierluisi, y que ahora se convierte Enrique Volkers, cuya familia está muy asociada al Partido Nuevo Progresista y él propiamente teniendo esas posiciones en ese partido durante las campañas. ¿Qué tú me tienes que decir o a qué te huele que Enrique Volkers Nin esté ahora en el gobierno de Puerto Rico y antes haya estado en este periodo nefasto de la elección general del 2020? Incluso él y su padre eran aportadores del Partido Nuevo Progresista. Digo eran porque su padre murió hace un tiempito atrás, ¿verdad? Sí. Pero yo lo traigo a relevancia porque para mí es algo que no hace sentido el que tú lleves a un programador de tecnología como asesor a la Comisión Estatal de Elecciones 3 semanas antes de las elecciones y justo en el momento, como tú muy bien señalas, donde hay un pleito legal que aumentó la cantidad de votos, ¿cómo es que se llama? El voto por adelantado. El voto por adelantado, en una diferencia abismal. Por ejemplo, para que la gente entienda,
En las elecciones anteriores fueron alrededor de 30,000 y en esta fueron 200,000, al punto que no se pudo saber el resultado de las elecciones hasta 2 o 3 días después. Y con interrogantes. ¿Pero por qué? Pues la gente, yo lo que quiero es que sepa que quien maneja el media y toda la tecnología de Pedro Pierluisi es este señor Enrique Volkers. Él, el que trabajaba Baracoy, el que trabajaba con Cari Pierluisi. Ese señor no sabe nada de votos. Es más, el PNP lo que tiene son malandrines ahí, cuando estamos hablando de la Comisión Estatal de Elecciones, al punto que su experto es Edwin Mundo, tipo que no sabe ni hablar. Pero entonces de pronto traemos a un programador de computadora a meterlo en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué hizo ese señor ahí? A mí me molesta que aquí siempre le han dicho los puertorriqueños, los federales, y llegan y te dicen, venimos aquí a acabar la corrupción, porque en Puerto Rico hay mucha corrupción, pero entonces tú ves que salen desacreditados cada 4 años todos los directores que llegan y no se llevan a nadie. Pues para mí, esto es una situación seria en la cual hay que investigar por qué se metió un programador de computadora a la Comisión Estatal de Elecciones 3 semanas antes. En el caso de Guánica, las papeletas y lo que se contó y las maquinitas dijeron que eran 2,411 votos que tenía el candidato por nominación directa. Por orden del tribunal, la Comisión Estatal de Elecciones fue y volvieron y abrieron los maletines y se acaba de sumar la totalidad de 2,550 votos a favor del candidato por nominación directa, lo cual supera por más de 160 votos al alcalde del Partido Popular, que la comisión le dio una certificación de forma ilegal y legítima. ¿Cómo se alteran estos resultados? ¿Cómo es que yo tengo un resultado hoy aquí, mañana otro allá? Eso pues es interesante. Eso hay que investigarlo. Eso es interesante. Si va a salir de esa manera, es bien interesante porque ahí hay hasta una intervención del Tribunal Supremo. Pero por supuesto, el mismo Manuel Natal tuvo un pleito. Yo no estoy diciendo que es cierto que es falso, no estoy entrando en los méritos del caso. Claro. Pero si él dice, mira, hay aquí una incongruencia, la Comisión Estatal de Elecciones o el Estado, en este caso el tribunal, debió decir, pues mira, vamos a abrir esos maletines. ¿Sabes? Si no cuadran, vamos a abrirlo, vamos a contar uno por uno. Pero pues ahí está también cómo cada cual somete su caso y yo no voy a entrar en eso. Claro, no claro. No es el propósito, ¿no? Pero yo creo que estas personas no tienen credibilidad. Dentro de la gente van a tener la credibilidad manejando un aparato como se llama la Comisión Estatal de Elecciones. Y este señor hay que investigar cuál fue su función allí. Solo pagó el pueblo. Pues que salgan los medios, no los medios, ¿no? ¿Cómo voy a explicar esto? Que salgan los rotativos que manejan la opinión pública en este país con su opinión publicada a exigirle al gobernador que le diga al pueblo cuáles fueron las funciones de su asesor de tecnología, que hoy día acaban de inventar ahí una agencia que le da a él la capacidad de transformar y transferir toda la data de las agencias de Puerto Rico a una base de datos de forma electrónica y será él el custodio de toda la data de este país. Así que en las próximas elecciones, su asesor, si él va a correr, va a tener la base de datos completa para dársela a su candidato y que lo utilice en campaña. Mira la seriedad de lo que yo estoy diciendo. Sí, bueno. Más allá de jugarse las elecciones. Claro. Más allá de que haya o no un fraude electoral. Es colocar las personas donde las tengo que tener para yo agenciarme la ganancia en el 2024. Bendito. Incluso tendrían hasta la potestad de jugar con la base estadística que te da el Instituto de Estadística y decirte, no, si es que yo aumenté esto, aquello, lo otro, cuando no es cierto. Aquí en Puerto Rico te dicen que el 61% no trabaja, que la fuerza laboral de Puerto Rico es el 39%. ¿Y dónde está esa gente? Eso es mentira. Que hay una economía informal porque el sistema obliga a muchos a tener que, para poder sobrevivir, hacer distintos tipos de gestiones. Pues, eso es otro cantar, ¿no? Claro, pero no vengas con una base estadística a decirme a mí que el 61% de este país no trabaja. Eso es un engaño. Esta persona va a poder manejar toda esa data, incluyendo la producción. Eso es alarmante. En Puerto Rico
la manufactura, todas esas compañías que no son de aquí, que son compañías extranjeras, van a salir beneficiadas de todo esto. Eliezer, te agradezco mucho que hayas estado con Bonita Radio conmigo hoy. Nosotros vamos a seguir conversando sobre estos temas importantes. Gracias y en otro momento seguimos. Muchas gracias a usted y gracias por brindarle su espacio y ser de las pocas personas serias que quedan en este país que bien utilizan los recursos y las plataformas que tienen para informar y no para desinformar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eliezer. Bueno, escucharon a Eliezer Molina Pérez. Yo quise tener esta conversación con Eliezer porque me parece que ese proyecto, que obviamente está en ciernes, que es un proyecto que el legislador tendrá que buscar la capacidad de poder proyectar positivamente para traerlo a la Asamblea Legislativa, a la discusión pública y sobre todo a un final feliz en términos de la aprobación. Creo que son de los pocos proyectos que hemos escuchado, le pueden dar cierta capacidad de dignidad al trabajador y a la trabajadora puertorriqueña que lo hace en la tierra. Porque no es, como bien dice Eliezer, tener un pedacito de tierra y cultivar para comer. Es cultivar para comer, pero también es cultivar para yo vivir y hacer costo eficiente una operación como lo es sembrar y cosechar. Así es que ahí está la discusión de ese proyecto desde el punto de vista de Eliezer Molina. Lo trae como algo que él discutió siempre en su campaña, en su proyecto, diferentes propuestas que tenía para el país. Esa era una de ellas y que ahora pueda hacerse realidad a través de una legislatura que muy bien puede mirar con buenos ojos desde esos nuevos integrantes de esa legislatura pluralista. Pues veremos a ver qué pasa. Pero es interesante la discusión. Como siempre, vayan a bonitasradio.net. Allí ustedes pueden ver todos nuestros contenidos y donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a través de el PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y pueden ir a todas nuestras plataformas. Bonita Radio en Instagram, Bonita_Radio en Twitter. Y recuerden que estamos en iVoox, iTunes, Spotify, allí como tipo podcast. Bonita Radio siempre cuenta con el auspicio de Vega Alta Coop, de la cooperativa Abraham Rosa y de Buen Vecino Café. Éxito, nos vemos en algún momento de esta semana que está dificilita, pero estamos aquí y siempre estaremos aquí. Gracias y nos vemos a las 5. ¿En qué palo es noticia?